vamos a estar en esta columna, como es 6 de junio, y habíamos dicho que íbamos a salir de las efemérides. De todos modos, hay una proximidad, mañana 7 de junio, Exacto. No es hoy, es mañana, 7 de junio, Día del Periodista en la República Argentina. Y vamos a estar hablando por qué se conmemora esa fecha y algo muy particular para esta columna. Nosotros lo pensábamos siempre estas temáticas a partir de la mirada local. Podemos decir que hubo villamarienses, hubo periodistas que ejercían el oficio de periodista en Villa María, que participaron junto con otros en un primer Congreso Nacional de Periodistas que se realizó en la provincia de Córdoba, concretamente en la ciudad de Córdoba. Esto ocurrió entre el 25 y el 27 de mayo de 1938. Y entre las deliberaciones y entre lo mucho resuelto en ese congreso, ese primer Congreso Nacional realizado en la ciudad de Córdoba, se decidió instituir al 7 de junio como el Día del Periodista, 7 de junio, en clara alusión a la aparición de la Gaceta de Buenos Aires, primer periódico que en 1810 difundió el credo revolucionario de los hombres de mayo de aquel momento. O sea que, en primer dato, tenemos que es en Córdoba, es 1938, y en esos días de mayo del 38 que se resuelve hacer ese primer Congreso Nacional y allí decidir el 7 de junio como el Día del Periodista. ¿Cómo sonó eso? Claro. ¿No? En aquellos días de mayo del 38. Y como un agregado que nos resulta interesante a nosotros para esta columna, teníamos una imagen de cómo, de una parte de las personas que estuvieron participando de ese primer congreso. Delegados. Los delegados del Congreso de Periodismo. Todos hombres. Es todo lo que pasa en la esfera periodística y política en ese momento está marcado por carácter masculino de los sujetos. En el salón de actos de la Caja Popular de Ahorros era el lugar donde tenían se encontraban para hacer las deliberaciones. Ahí tenemos unas primeras líneas de periodistas de todo el país, pero que también incluyó la participación de algunos hombres de Villa María. Vamos a mencionar a algunos de ellos y vamos a hacer una referencia mínima acerca de cuál era su trayectoria y qué medio trabajaban y demás. Y a ver si aparece algún nombre de calle que nos pueda actualizar esa información. Seguramente. Nosotros tenemos que la delegación villamariense estuvo integrada por una persona que se llamó Gregorio Parra, del cual tenemos una fotografía que enseguida nos va a mostrar el director. Ariel, gracias. Gregorio Parra fue Ahí uno de los periodistas que integró la comisión de la delegación villamariense, que estuvo allí en el primer congreso. Gregorio Parra, prototipo a comienzos del siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, prototipo de la figura de la que hemos estado hablando en estas columnas y que también cuenta en el libro. Es un dirigente político que también ejerce el periodismo. No es el único, es como algunos uno otros. más de los tantos que ya venimos nombrando. Exactamente. En 1932, por ejemplo, unos años antes de ese congreso, ya ejercía el periodismo y había alcanzado el grado de director del periódico El Heraldo. Fue secretario del gobierno municipal del intendente Deiber entre 1936 y 1940. Intendente Seidel. ¿Sí? Intendente Seidel, que es un intendente radical, que llega a ser intendente en ese periodo 36 al 40, en el mismo momento en el que está siendo Sabatini, el hombre fuerte del radicalismo, gobernador de la provincia de Córdoba, ¿sí? Y Gregorio Parra era su secretario. El caso del secretario por esos años era como el segundo en el gobierno municipal. Era una figura importante. Y Gregorio Parra también va a estar siendo, unos años después del Congreso, en la década del 40 lo tenemos particularmente ubicado como director de El Tiempo, del periódico El Tiempo, a comienzos de los años 40. Pero ahí tenemos una figura prototípica de periodista que es a su vez dirigente político, en este caso marcado en el radicalismo, algo que no vamos a profundizar ahora. Alguna bibliografía lo señala como un hombre fuerte también de la masonería. No vamos a tocar ese tema, porque nosotros nos concentramos en esta dimensión. Claro. Digo bien. Yo que no quería agregar mucho más de No, está bien. Tenemos poco tiempo. En algún momento. Vamos a ver otro personaje, otra persona, periodista de Villa María, que el siguiente es
una figura, creo que puede ser algo conocida su imagen. Es una persona que ejerció el periodismo en Villa María, vivió un tiempo en Villa María, pero no es una persona nacida en Villa María, que no tuvo una trayectoria en Villa María, pero sí una persona célebre, al menos sus dos apellidos. Juan José Hernández Arregui. Juan José Hernández Arregui, pensador, ensayista, autor de toda una corriente, muchos años después, que lo hiciera célebre acerca del pensamiento nacional, la pregunta acerca del ser nacional. Por razones familiares, él estuvo viviendo en la década del 30 en Villa María y alguna bibliografía lo señala trabajando en la biblioteca Bernardino Rivadavia, otra bibliografía lo señala trabajando como un administrativo en la policía. Lo cierto es que él viene a Villa María por, auspicio, está viviendo una situación personal, familiar un poco traumática, y su familia decide darle alojamiento acá. En esos momentos su tío, él es Juan José Hernández Arregui, su tío Juan Arregui estaba siendo el jefe político del departamento Tercero Abajo, esa figura de la que hemos hablado. También hombre del radicalismo, también hombre vinculado a Sabatini. Es decir, por esos años de la década del 30, él está ejerciendo el periodismo. Los Hernández Arregui, bueno, por el lado de Arregui, de Juan Arregui, su tío, que era hermano de su mamá, le da alojamiento. Según dicen, vivía en una pensión. Juan José Hernández Arregui, según esa referencia, era una persona más bien callada, reservada, algo parca en sus expresiones, que le gustaba hacer actividad física y que trabajaba en la redacción del periódico, en este caso un diario, el diario Momento. Es decir, podemos entonces encontrar una actuación política como auxiliar, pero también como periodista, antes de que se fuera a vivir a Córdoba y que tuviera después un desarrollo como pensador y como intelectual reconocido. Podemos también solamente mencionar, no tenemos imágenes ni tenemos muchos datos de otra persona que integró esa delegación, que fue Armando Castillo. No tenemos información, yo he tratado de buscar por diversas fuentes, no me aparece en la bibliografía, no me aparece en los periódicos, pero también sí aparece como mencionado como uno de los periodistas que estuvo en esa mítica, podemos decir mítica primer congreso, porque se instituyó ahí, se hizo en Córdoba, fue la primera, y se instituyó el Día del Periodista. ¿Y por ahí alguien nos está escuchando y es familiar de Gregorio Castillo, de Armando Castillo, perdón, y nos puede decir algo? Sí tenemos imágenes, y esto es una imagen poco conocida, exclusiva y poco conocida, de ese señor. ¿Quién es ese señor? Es Victoriano Godoy. Victoriano Godoy, en 1938, era un joven de apenas 20 y algún años, que no formaba parte oficial de la delegación, pero que, como siempre, iba a las redacciones y estaba queriendo despuntar el vicio por el periodismo, escribía algunas notas sobre deportes, particularmente sobre box, una actividad que él practicaba. Victoriano Godoy contó que él participó, un poco así, muy entre comillas, como colado en esa delegación. Nos llevaron como che pibe, personas que eran mucho más mayores que él y más experimentadas en el campo periodístico, y él participó. Tenemos una fotografía de siendo muy jovencito, más o menos esa fotografía que estamos viendo, para las personas que después vean el video o que estén sintonizando muy YouTube, jovencito. Esa fotografía es de 1937, el año anterior al Congreso, o sea que casi que tenemos el documento del Victoriano Godoy actual en ese momento. En el momento. Él después, 2 años después, va a fundar un periódico que se llama Democracia, y en 1950 va a fundar el semanario Opinión. Tiene una trayectoria muy prolongada. Sobre Victoriano Godoy le haremos en otro momento, pero podemos señalar que fue una de las personas que integró esa comisión. Y vamos a un último integrante de esa delegación, y es una persona de la cual hemos estado hablando en estas columnas, alguien que siempre referimos y que podríamos decir como que también tenía cierto peso específico por la trayectoria, por la experiencia. Estamos hablando de Eneas Álvarez Igarzábal, la última fotografía que tenemos para mostrar. Eneas Álvarez Igarzábal participó. Ya la hemos visto esta fotografía. Claro. Porque estaba al lado de Salomón Deiber. Muy bien, muy bien. Seguimos podando la fotografía. Aclaración, muchas de las imágenes son posibles a partir del archivo fotográfico de Ligri Suárez, alguien que colabora subiendo a su cuenta en Facebook estas imágenes, ¿sí?
Eneas Álvarez Igarzábal lo dejamos al último en la mención porque no solamente participa de la delegación villamariense y de que va al Congreso, sino que él dice, 30 años después, escribió un libro en 1968 denunciando que el Círculo de la Prensa de Córdoba omitió en las actas algunas de sus mociones que fueron aprobadas en esa instancia, entre las cuales estaba la moción que dice él, la de la creación del Estatuto del Periodista. Eneas Álvarez Igarzábal se asigna a haber sido el autor, no reconocido, después no constado en actas, de la moción que va a ser aprobada, según él, en ese Congreso y que se materializa en una legislación en los años previos a la llegada de Perón al gobierno y que después se transforma en el Estatuto del Periodista, que sigue vigente, a veces cumplido, mayormente no, muy ignorado, casi desconocido, pero no fue la única iniciativa que él presentó ahí. Propuso reglamentar el trabajo periodístico y propuso también algo muy importante, establecer alguna especie o gestionar alguna especie de legislación para que el periodista tenga un seguro de vida por invalidez. Es decir, tenía una preocupación acerca del trabajo, pero también acerca del futuro, en otro momento en el que no fuera laboral, la biografía de los periodistas, digamos. Denuncia que fue autor, que no se lo reconocieron, claro. Escribió el libro, pero bueno, Eneas Álvarez Igarzábal, por esos años en el que participa, está siendo director o un puesto jerárquico en el diario Momento. Y unos años después, en el 41, va a fundar el periódico El Gallo, del cual hablamos, y en el 42 el periódico El Sol, a partir del cual combate a David, pero eso hay que verlo después con otra columna que hemos grabado en su momento. Pero solamente queríamos mencionar villamarienses, o que no son nacidos todos en Villa María, sino periodistas que estaban en Villa María, que trabajaban en el periódico de Villa María, que participaron en ese congreso y tuvieron algún grado de protagonismo. Excelente. Sí, no, tal cual, un aplauso. Un aplauso, más madera. Es un poco el homenaje para los periodistas, para los colegas y los colegas. Porque, para mañana. Claro, para que sepan que había en la historia villamarienses que estuvieron pugnando que levantaron la mano para votar para que el 7 de junio sea considerado el Día del Periodista. Algo de divulgación, algo de periodismo, de investigación. Muy bien, Adrián. Esta columna va saliendo cada vez mejor.